ya empiezas a hablar, ¿va? Ok. 1, 2, 3. Como lo mencioné anteriormente, el día de hoy tenemos a dos invitadas súper especiales. Tenemos primero que nada a Isa Lozano, dueña y creadora de Galería de Arte Big Concept, la cual ustedes han de conocer, que está por toda la República Mexicana. Y también tenemos a Dani Barranco, crítica de cine de muchas revistas internacionales. Pues bien, vamos a comenzar básicamente con una pregunta que muchos de mis seguidores me han estado haciendo actualmente, más que nada con este tema muy reciente que es la inteligencia artificial, basándose mucho en la noticia que todo este rollo de Hollywood que acaba de pasar, no sé si se enteraron. Sí, Sí, no, súper tema. La verdad me llegó muchísima info de eso. O sea, de la nada yo desperté. Creo que a todos, ¿no? Sí, 20 notificaciones, sí, noticias. de la nada yo desperté y tenía de que todo mi Twitter e Instagram lleno de eso. Justo. Justamente porque yo comparto mucha información de cine. Claro. Me encanta el cine, al igual que a Dani. Siento que compartimos mucho de eso. Por Sí, eso te invité tenemos mucho a un este gusto común. podcast. Justo. Gracias. Entonces, pues justamente, yo, pues sí, no, o sea, me desperté con esta duda, ¿no? O sea, de que había un tema de la inteligencia artificial metido en esa noticia, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan al respecto? O sea, ¿cuál es su opinión acerca? Porque justamente el cine es una forma de arte, ¿no? Entonces, justamente como lo mencioné anteriormente, el arte contemporáneo es algo de nuestro propio tiempo, ¿no? Entonces creo que es algo súper actual y es algo que se debe de hablar. Pues bueno, de mi parte, yo podría considerar la inteligencia artificial como dos grandes ramas. Una Claro. que puede ser como herramienta o como también muchas oportunidades de derechos. Para quien no sepa, toda esta cuestión de la huelga de Hollywood, contextualizando grosso modo, guionistas se metieron a huelga puesto que digamos que la inteligencia artificial está desplazando un poco lo que es el trabajo de estas personas y pues por ende se está despidiendo a mucha gente pues de esta rama. Y pues los guionistas de las películas, series, todos decidieron entrar en huelga gracias al sindicato que también los estuvo apoyando y a su vez, tiempo después, los actores. Como herramienta, la inteligencia artificial está bien. No pasa nada utilizarla para poder tener inspiración, está súper bien. También, como quiera Como que sea. herramientas, Como ¿no? herramienta está bien, también porque, como quiera que sea, te ahorra mucho tiempo. Los artistas, Justo. una obra fácil, un mes de su vida, pero así de que fácil. Entonces sí te ayuda como mucho como No, a siento que agilizar los más, procesos. ¿no? Siento que más que Mínimo. un guionista, más que un mes de su vida, no son meses, son meses, chance años. Sí. O sea, creo que o sea, creo que la película se basa en el guión, Es que ¿no? imagínense, o sea, describen todo lo que pasa en la película de una manera tan detallada y tienen que llevarse X tiempo para que la película salga. Claro, justamente, Absolutamente. aparte mucho de los mensajes de los cuales que yo me llevo de la película es a través del guión. Justo. O sea, lo que dicen los personajes, ¿no? Entonces, ustedes justamente o sea, ¿qué opinan acerca de lo que están solicitando los guionistas? ¿No? O sea, eso bueno, a ver, creo que nos debemos mucho al tema. A ver, primero hablemos de la inteligencia artificial y luego pasemos a los guionistas, ¿no? Va. ¿Ustedes verdaderamente creen que el arte que va a hacer la inteligencia artificial es arte? Porque no lo está haciendo como un humano, ¿saben? O sea, lo está haciendo algo tecnológico. O sea, pero siento que es algo inevitable. O sea, la inteligencia artificial. Estamos en una era digital, en una era donde la tecnología avanza exponencialmente y literalmente el como abstenernos de que de ese avance es algo pues muy ilógico, ¿no? O sea, es algo que no tendría sentido. O sea, pelearías y pelearías por años y ya es algo que no se va a detener. O sea, no por una persona no se va a detener, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca del arte que está sacando la inteligencia artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, los retratos, he visto muchos retratos que, por ejemplo, artistas, actores y actrices, inclusive artistas de arte contemporáneo, han utilizado su imagen, ¿no? Como para decir ciertas cosas. Por ejemplo, he visto imágenes de Frida Kahlo, Diego Rivera, que han sido como que su rostro ha sido como usado en la inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Ok, yo personalmente... Gracias. Claro. Miren, yo personalmente siento que no... Arte, a final de cuentas, es más que nada lo que una persona siente en el momento, o sea, al momento de pues, crear arte, sea
bailando, sea pintando, sea creando música, uno siente al momento pues de dar como todas este tipo de expresiones artísticas. Una máquina no lo hace, puesto que no tiene sentimientos. Entonces no siento que puede ser considerado como arte, no siento que puede ser considerado como tal arte, puesto que tiene que involucrar sentimientos. Sin embargo, tal vez sí logra la contraparte, que sería evocar sentimientos de la persona, digamos, que recibe este arte, que pues sería la persona que pues ve un musical, la persona que ve una pintura, la persona que escucha música. Sí le puede evocar sentimientos, pero siento que es muy importante no perder como esta parte humana, que pues es tanto de la persona que pues recibe esta muestra artística como la persona que lo da. Entonces, en mi opinión, no puede ser considerado arte al 100% de la palabra. Es que está padre tu punto de vista. Pero mira, el arte se puede visualizar de muchas maneras. O sea, el arte, todo es arte. Objetivo. O sea, el arte es todo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, bueno, para mí es en forma visual, ¿no? Pues en Claro. pinturas y temas. Claro, tú que tienes una galería. Justo eso. Más No, rato- justo, tú que tienes una galería Imagínate, nacional para mí el mexicana. arte es O completamente sea, visual. ¿qué opinas? O sea, tú pondrías en tu galería un diseño artístico de algo que se desarrolló de una inteligencia artificial. Claro, O sea, porque, ¿sí lo pondrías? mira, finalmente, para mí el arte es todo lo que se puede ver. Claro. Prácticamente, obviamente hay que poner una inteligencia artificial, porque pues yo podré definir el arte en una inteligencia artificial, pues en su estructura, en cómo se expresa, en cómo se maneja. Entonces, por ejemplo, igual Pero voy a siento que es tocar algo futurista, ¿no? O sea, porque una inteligencia artificial, o sea, no se puede manejar sola porque es creada a partir de un humano. Claro, no se Justamente. puede manejar sola, pero por ejemplo, hablando del tema de arte, en cuestión artística, en las obras, en pinturas, el arte se ve reflejado pues en la estructura, en la forma de la composición de la pintura, y yo creo que en este caso Fotografías, cuadrantes, Justo, todo justo. eso. no es que no se pueda ver reflejado, sino que hay como una forma diferente de ver el arte en la inteligencia artificial. Hay muchísimas maneras de verlo. Y por ejemplo, más al rato voy a hablar yo de un tema en cuestión de religión, pero yo siento que sí. O sea, el arte se puede reflejar en la inteligencia artificial, y no porque no sea una pintura o no porque no esté dibujado, no, o sea, el arte para mí es todo. Todo lo visual es arte. Entonces, claramente, en mi opinión, obviamente sí, no estoy de acuerdo con Dani. El arte tiene que proporcionarte sentimientos, tienes que sentirlo, ¿No tienes estás, que no estás de vivirlo. acuerdo o estás? Estoy de acuerdo con lo que Ok, dijo, o sea, que tiene que ser, tienes que sentirlo, tienes que expresarlo, pero no tiene que ser completamente humano, ¿sabes? O sea, las emociones nacen de lo que ves. Bueno, creo que tiene un punto. O sea, porque creo que se puede de que, o sea, a través de algo que genera una IA, alguien puede sentir algo, ¿no? Alguien puede, no sé, o sea, puede interpretar un mensaje que quiere decir, ¿no? Inclusive, Pero justamente, sí, o sea, o sea, siento que justamente, a ver, ya dicen, o sea, con lo que tú dices, creo que me acaba de abrir una idea súper importante, o sea, porque creo que tenemos mucho prejuicio ante la inteligencia artificial, ¿no? hay Porque se ha visto como algo aplicaciones- malo, pero siento que nosotros hacemos que se vuelva mala, ¿no? Por el uso que le damos. Exacto, hay justamente. aplicaciones en las que pones un ejemplo, ¿cómo se vería una noche estrellada en inteligencia artificial? Y o sea, te hace la pintura digital de cómo se vería. Entonces, eso es visual, ¿sabes? O sea, como dices tú, O sea, tiene un punto. O sea, Claro. sí tiene un punto, porque justamente vuelve a lo mismo. O sea, el prejuicio que nosotros tenemos ante la inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa si la inteligencia artificial sí puede llegar a transmitir algo, no? O sea, sí puede ahí llegar sale el a. arte. Claro, justo. Pero no sé qué piensen ustedes, pero incluso a mí se me hace muy increíble el hecho que una máquina pueda crear una noche estrellada. Y o sea, que tenga como cierto parámetro de lo que para un humano significa la belleza. O sea, no sé ustedes, pero para mí, o sea, imagínense un programador.
un programador que suele tener la mente pues un poco más cuadrada que una persona artística, ¿no? Por llamarla de alguna forma sin ofender a nadie. Pero es interesante pensar cómo es que también, ¿qué instrucción le puedes dar tú a una computadora para que te exprese algo que que te debe evocar un sentimiento? También como quiera que sea, las IAs son inteligencias artificiales, no piensan, no sienten. Bueno, piensan, no por sí solas, sino porque una persona le ha dado las instrucciones para que piensen, pero sí no pueden provocar, no, ellas no tienen sentimientos. Entonces, imagínense el nivel también. Pero pues yo puedo ser un artista y no tener sentimientos y solamente representar algo. Y puede, O sea, que y él puede haga que- una, puede que él haga una mancha en una hoja de papel X. No, en serio, haga una mancha y diga, no manches. Bueno, pero siento Es que un eso es algo pozo un poco... O sea, O sea, sí, siento que... De hecho, O espera. sea, siento que eso es algo mucho más... No, mucho hay un más experimento, metafórico. no, fuera de broma, hay un experimento de una pintura, es una obra de arte, ahorita les soy honesta, una disculpa, no recuerdo bien cómo Muy el mal. artista. Sí, Aquí es tenemos una que traer decisión, información. Aquí no, tenemos que traer información. Bibliografía, investigo. por favor. No pensé que Apa. fuera a salir este tema, una disculpa. No, pues sí, lo siento. Pero es una investigación que les dan una pintura a críticos de arte, contemporáneos, ¿verdad? Críticos de arte, Claro. y dicen, es que esto es una obra de arte. O sea, y el artista era anónimo. Y una vez que dicen, el artista, no me van a creer quién era. ¿Quién? Adivinen. ¿Una inteligencia artificial? No, ¿Quién? un mono. ¿Un mono? Un mono, Un mono. un mono, se los No, no es juro. cierto. Se los juro. O sea, fue un ejemplo muy tonto de mi parte, me da en un pozo profundo. Pero es un ejemplo de que de algo mínimo puede salir arte para cualquier otra persona, ¿sabes? O sea, depende de la perspectiva y depende de los Es que sentimientos que reflejen justamente para cada volvemos a lo persona. mismo, o sea, el arte es subjetivo y el Exacto. arte contemporáneo Exacto. nos habla de la hora, como yo lo dije desde un principio. O sea, Claro. en base a lo que nosotros vivimos ahora es como lo vamos a interpretar. No vamos a interpretar una misma pintura si nosotros hubiésemos estado, no sé, en el Renacimiento, ¿no? Obviamente. En el siglo XVIII, por ejemplo, no lo vamos a interpretar de la misma manera No. porque no estamos en ese La momento. ideología A la es Si no, o sea, si yo Deja tuviese, valor. si yo tuviese la oportunidad de mandar una pintura actual, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, en el museo, en el MoMA, en New York, Claro, se puso una pintura de un artista llamado Frank Ocean, se puso su portada de Blonde, de su álbum. Y mucha gente hizo una crítica Criticaron, porque como, claro. o sea, porque como en un museo súper importante Bueno, donde el hace el museo, Met ponen eso, ¿no? Pero es Pero entonces que- si yo envío esa pintura en no, también, pero Depende mucha, del pero, contexto pero en el mucha, que lo pero mucha hagas. gente también lo, o sea, lo idolatró porque yo soy fan de Frank Ocean, tiene una música, tiene un contexto, pero, Creo que justa- Adri también lo pero es. justamente, pero, just- Déjale. pero justamente, o sea, o sea, pon tú que yo creo que la minoría de las personas van a ser las personas que van a decir que porque eso está ahí, ¿no? Pero si yo lo envío años atrás, siglos atrás, pues ni siquiera van a entender quién es. O sea, ni siquiera van a entender Claro. por qué, ¿sabes? Van a decir, Porque es algo ¿quién- súper quién mal. es- quién me O sea, está porque aparte poniendo? tiene el cabello pintado de verde, Sí, tiene tatuajes, o sea, claro. tiene en esa época era distintas. mal visto. Claro, Y ahorita exacto. está normalizado. O sea, por eso O sea, justamente se llama es arte contemporáneo, ¿no? justamente- Entonces yo creo Piénsalo. que sí, dependiendo de mucho del contexto del cual nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Justamente con eso, un ejemplo más sencillo, el David. El David es una persona desnuda, Claro. o sea, tallada en mármol, o sea, sí, mis respetos para Los el gran detalles. artista, los detalles tallados en mármol, wow. Pero lo que quiero ir con esto es justo lo que decías tú, Manu, y justo lo que decías Isa. Ahorita, ver una persona desnuda en una obra de arte es un tema fuerte, tanto por derechos como por muchas otras cosas, pero en su momento, griegos y romanos, ellos idolatraban el cuerpo humano. A la gente no le molestaba. Pues yo Lamentablemente, difiero, en la actualidad, yo difiero. eso Yo difiero con eso. es que actualmente para muchas personas eso es algo vulgar. Pero visto desde el arte es algo hermoso. Claro, exacto, eso es a lo Porque que yo el cuerpo humano iba, es es a lo que hermoso, yo es la iba, es a lo que yo composición iba, más exacto. hermosa Exacto, es a lo que o sea, yo que se pudo iba. haber creado. Claro. Pero es que depende o sea, yo, también. o sea, Isa, o sea, tiene una galería de arte, yo también, a mí me gusta mucho el arte, tengo mucha arte en mi casa. Justamente yo no veo el cuerpo humano desnudo como algo vulgar. Yo lo veo como algo intenso, algo interesante, algo que se puede interpretar a muchas cosas. O sea, Claro. algo que puede inclusive decir muchas cosas, ¿no? Provocar sentimientos. Pero en cuestión del arte, pero por ejemplo para los romanos, no sé si hay, bueno, miles de películas, ¿no? Sobre romanos, griegos, ellos estaban muy dados como a la cuestión del desnudo.
no solamente en pintura, sino también en su forma de vestir, las togas. Por lo general eran telas muy delgadas, eran pues como muchas, daban mucho a entender a través del cuerpo. Ahorita tú ves a una persona en toga, no bueno, o sea, literal, hasta hay una ley que no te permite salir desnudo a la calle. O Pero sea, siento que eso ya no es más que nada, ya no es como arte, ya es como, es como investimenta. Sí, pero ya tiene que ver con lo que decías de la Bueno, ideología. justamente la moda Ajá. también es arte. Ah, justamente. Justo. O sea, pero bueno, o sea, ya, pues ahora sí que cada quien va a concluir eso porque nos podemos de donde explayar lo veas, mucho. justo, o sea, podemos Nos hablar podemos miles de explayar cosas mucho sobre de esto, pero es que aquí, en pocas palabras, depende de la perspectiva de cada persona. Lo que te provoca, lo que te haga sentir y lo que visualices. Claro, entonces, a ver, hablando justamente de esto, ahorita que estamos hablando mucho de, pues sí, no, o sea, de las controversias que existe de esto, volvamos al tema que yo les había planteado desde antes, que fue la noticia de los guionistas en Hollywood y de la manifestación que hubo. O sea, ¿qué opinan? ¿Qué opinan acerca de eso? ¿No? En base justamente al arte. Pues es que está bien que suceda. Y de la inteligencia artificial, porque en la noticia también decía que muchas de las productoras estaban reemplazando el trabajo de los guionistas por una inteligencia artificial. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Como quiera que sea una inteligencia artificial, como ya lo habíamos venido mencionando. Bueno, más bien sí piensa, no siente. Es un clon del humano. El humano lo creó, el humano lo diseñó, como quiera que sea. No sé si han visto la era de Ultron. El mismo Ultron habla de Avengers. Habla y repite los pensamientos de su creador, que en este caso fue Tony Stark, ¿no? Bueno, para quien no haya visto la película, una disculpita, spoilers, pero para los que sí, spoilers, disculpen. Spoilers. Endgame fue una de las películas más taquilleras Aquí, de por la actualidad. favor. Y obviamente aquí, o sea, ya todo el mundo vio Avengers. Discúlpame, yo pasé un año sin ver Endgame. Y No. llegué sin spoilers, así No, que pero no. puede pasar. Pero bueno, a lo que voy es que inteligencia artificial, en este caso la cuestión de Hollywood, una inteligencia artificial nunca va a llegar a ser más que el creador. ¿Por qué? Porque pues es su creador. No puede pensar, más allá de uno, porque como quiera que sea es un programa, necesita una programación establecida. Y ¿cómo lo podemos meter al tema de Hollywood? Hollywood, los guionistas, nunca va a superar una inteligencia artificial el trabajo de un humano. Jamás. O sea, Sin embargo, o sea, ¿por qué? Es que, ve, la inteligencia artificial fue creada para ayudar a la inteligencia humana, más no reemplazarla. Ese es el grave error que está cometiendo la sociedad hoy en día. Gracias. Y es que ahorita siento que, bueno, la tecnología está avanzando muy rápido, se vio un tema de redes sociales, incluso cuando el mismo Instagram cambió su política de privacidad, que sí se pasaron, o sea, no nos avisaron. Hasta que la gente empezó a hacer memes, fue que uno dijo, Dios mío, o sea, se están Yo regulando. nunca me di cuenta de Yo eso. tampoco, pero a lo que vamos es qué tan reguladas están las tecnologías, en este caso enfocándonos en inteligencia artificial en el arte, qué tan regulado está el hecho de dos cosas. Uno, poder ocupar ideas ajenas, porque como quiera que sea es plagio, y el plagio es un tema muy interesante. Pero los guionistas también hacen plagio. Sí. Octavio Paz hizo plagio. No, perdón. Gabriel García Márquez hizo plagio. En 100 años de la soledad. O sea, hizo plagio. Ok, ese es un Bueno, tema o interesante. sea, Y bueno, es que hizo plagio. O sea, es que grandes guionistas yo creo que también han de haber hecho plagio de alguna u otra forma. O sea, tuvieron que haber inspirado alguna idea y que no le dieron crédito. O sea, el plagio creo que se puede dar más entre nosotros mismos que entre la inteligencia artificial. Porque, o sea, la inteligencia artificial básicamente todos sabemos que reúne información de toda la matriz, de toda la web. Y obviamente va a haber información de tal sitio web, de tal esto, entonces en el guión siempre va a haber como eso, ¿sabes? O sea, pero siento honestamente yo que estamos basándonos mucho en que la inteligencia artificial que conocemos ahorita va a funcionar de la misma manera que va a funcionar con el guión, y yo no lo creo así. O sea, yo creo que la inteligencia artificial va a ser totalmente distinta a cómo va a funcionar en, no sé, en un trabajo, yo cuando estaba en la prepa, en la uni, a cómo va a funcionar en un guión, ¿sabes? O sea, siento que va a ser totalmente distinto, o sea, no va a ser lo mismo. Tienes un punto. No va a ser lo mismo. A ver, para no meternos tanto en la inteligencia artificial y hablemos un poco más del arte, ajá, justamente es eso, o sea,
porque, o sea, cómo se ven influidos los derechos de los guionistas, o más bien, cómo, o sea, cómo la gente percibe a los guionistas, ¿no? O sea, porque había mucha gente, solamente la gente sabedora del trabajo de los guionistas era la gente que verdaderamente entendía el problema, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa con la gente que no se toma en serio el trabajo de los guionistas? Porque, o sea, el ser guionista, justamente en las noticias también incluían que ellos pedían justamente como... Reconocimiento. No reconocimiento, pero también justamente para las... Es que a lo que yo iba es más que nada del trabajo, ¿no? O sea, que no es un trabajo muy seguro. Entonces, justamente o sea, el que ellos estaban pidiendo como una paga por las series o películas que todavía seguían en plataformas de streaming, que se seguían usando con el guión que ellos hicieron, ¿no? Para que de esa... perdón. Para que de esa... ay, perdón. para que de esa misma, por así decirlo, licencia que ellos están solicitando, sigan manteniendo, o sea, como ingresos a su hogar, a ellos mismos, mientras ellos consigan otro trabajo. Porque no es un trabajo estable. Igual que el modelaje, etcétera, pero ese ya es otro tema. Claro, o sea, es como en la música. Por cada producción se le da una bonificación al artista. Pero ya se lo quitaron. ¿Por qué no por un guión? Bueno, pero lo tenían, pero ya se los quitaron. O sea, en base al guión es que ocurre toda la película, toda la serie, o sea, debe de haber a lo mejor reconocimiento tanto físico como monetario, claro, porque es un trabajo. No. O sea, finalmente, obviamente que en algún momento iba a explotar esto, pues porque están trabajando gratis prácticamente, ¿no? El arte siempre, toda la vida, cualquier persona, bueno, yo les comento, tengo un sueño frustrado, todos hemos tenido un sueño frustrado, claro, todos. Y muchos de ellos son respecto al arte. ¿Por qué? Porque siempre dicen, es que no te dediques a eso, con todo respeto a quien hace arte, pero te dicen te vas a morir de hambre. Discúlpame, yo quiero ser bailarina de ballet. Sin embargo, yo soy artista. A ver, aquí nos sacamos frustraciones. A ver, eso no tiene nada que ver. El arte sí le va a hacer dinero porque ella hace dinero y tiene una galería nacional. Tienes razón, pero ¿cuánto trabajo te ha costado? ¿Cuánto trabajo te ha costado llegar hasta donde estás? No es imposible, pero es más difícil. O sea, tienes el camino más complicado. El reconocimiento es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo menosprecian. Es muy difícil que alguien aprecie una buena obra. Y por lo tanto, es por lo que a mí, o sea, estoy orgullosa de todas mis galerías, porque es como de Dios. Todo, o sea, he tenido que pasar por discriminaciones, por que minimizan mis trabajos, pero al fin y al cabo, las personas que realmente valoran el arte, ahí están. O sea, imagínate. No, aparte sabes algo, aparte siento que la mayoría de la gente empezó a decir, no, pues Hollywood sin los guionistas, neta, se va a ir a la ruina, pero la verdad creo que lo que mantiene Hollywood somos los consumidores, ¿no? Claro. Ahí se me hace, y todos los consumidores, o sea, debemos estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, y se me hace algo utópico que la verdad la gente piense así. Pero ¿no? igual, ¿saben qué es interesante? Perdón. ¿Sí? Sí. Sigue. Es que, por ejemplo, también, ¿cómo es que las plataformas de streaming, este es un tema muy interesante más que nada en cuestiones de arte, porque, por ejemplo, una película, la cuestión cinematográfica que a mí me fascina, yo no me considero súper mega experta en el tema, siempre hay algo más que aprender, pero pues sí he investigado un poco y me gusta. Por ejemplo, la película de Luca, la última película, bueno, de las últimas películas de Disney, no se estrenó en cines, se estrenó únicamente en Disney Plus. Esto que llevó a la inconformidad de todas las personas que estuvieron trabajando en la película, que también es una forma de arte, o sea, ellos son artistas. Trabajar, sea modelado, 2D o 3D, por completo. Es un desastre y es un trabajal. Y obviamente se entiende pues esta cuestión de decir, es que, o sea, sí entiendo que para los consumidores le hagan el trabajo más sencillo, porque pues, o sea, lo tienes en streaming, ¿no? Pero también es ir al cine, toda esta cuestión como de hacer el proceso correcto, sí es como una forma monetaria de ayudarle a los que estuvieron involucrados en la película, porque por ejemplo en una casa, ¿cuánto cuesta la suscripción? Pues ya está, 179, no sé la verdad. Algo así. Pero pon tú que inicialmente 99. Fácil, ir al cine. Pagas por persona. Mínimo. En streaming, ¿no? O sea, en streaming no. Una suscripción y ya, pero suscripción Literalmente y ya. lo de un boleto, ahorita claro, cuesta el boleto o sea, lo de un 300 día pesos. te lo gastas en un mes.
Prácticamente, sí. Una salida te lo gastas en un mes. O sea, Claro. y pues por esa parte sí deberían haber como cierto tipo de regulaciones, ya como volviendo un poco más al tema del arte, sí deberían haber regulaciones tanto con inteligencia artificial como también cómo se maneja pues toda esta cuestión de las nuevas tecnologías. No Sí, sé no. ustedes qué opinan. Pues la verdad, o sea, no sé. Es que la verdad, fíjese que yo no sé muy bien acerca de cómo funciona esta parte económica y el cómo le pagan a las personas que están involucradas si se va al cine o a la plataforma de streaming. Entonces, la verdad, yo o sea, la verdad, preferiría no opinar acerca de esto, porque puedo sacar una polémica, la verdad. Entonces, justamente, pero es muy buen tema. O sea, está prometo hacer súper bien el tema. prometo hacer otro podcast Sí, de eso, de abordas ese tema justamente con otro tipo de justamente la economía, especialistas, ajá. porque claramente... Justamente o sea, de cómo la economía influye, o sea, cómo se reparte la economía en estos canales de distribución de las películas, ¿no? Okay. A ver, justamente hablando del reconocimiento, o sea, se me surgió un súper tema. Claro. Adelante. O sea, justamente todos los premios, las academias, las nominaciones, los Óscares, la opinión pública, ¿no? Ok. O sea, el reconocimiento que existe. Interesante. A ver, entonces, por ejemplo, tengo un tema que a mí, o sea, la neta, no sé, me dio como cruda moral, por así decirlo. ¿Cómo te expresas? No. Ya me está dando el sentimiento. O sea, ¿cómo? porque, a ver, en los Óscares del 2020, a mejor película animada estaba. En los Óscares del 2020, pandemia, literalmente, Claro. pleno auge de la pandemia, ¿no? Okay. Inicios de No, pandemia. inicios de pandemia, Inicios de entonces pandemia. no fue pleno auge, perdón. No fue inicio, fue del 20 al 23. Ujú. Bueno, justo. Inicio de la pandemia, ¿no? Claro. ¿Cómo me Fue la nominación de mejor película animada. Estuvo Claro. nominada justamente dos películas, la de Klaus, Ajá. película española, director español, Claro. Buenísimo. Sergio Pablo. O sea, muy buen director. Una joya. Justamente él es el creador de Gru, de mi villano favorito. Se lo tuve que vender a Universal. Justamente no sé saber esa historia. Pero justamente él es el creador de Gru, de mi villano favorito. Pero se lo tuvo que vender a Universal por distintas razones económicas, pues justamente, etcétera, ¿no? Sí, Pero bueno, claro. o sea, la verdad, muy buen director. La verdad, sí lo admiro bastante. Pero, justamente fue muy criticada esa categoría porque le ganó Toy Story 4, ¿no? Entonces, pero Mi cara de decepción hacia justamente... la cámara. No, o sea, pero a No. ver... No, o sea, pero a ver... Las dos está- tienen su mérito. Porque O las sea, dos yo son difíciles. sí le reconozco la gran producción que tuvo la película Klaus, la verdad, o sea, sí estuvo Estuvo cañón. hermosa. Sí estuvo Para cañón, quien no sí tenga- estuvo... A ver. Contexto. Gracias. Para que no tenga contexto, Obviamente sabemos que pues entre Klaus, una película pues nueva, una película que pues, Relativamente tiene, relativamente nueva Pero porque ya es la tiene misma 4 años. historia, o sea, sí, No, pero ya también no, ya, relativamente la historia En es ese como- momento. en ese momento fue nueva, pero la historia es de Santa Claus, se han hecho miles de películas de Santa Claus, o sea, la historia como que ya es repetida. Contra Toy Story, pongamos en balanza de que Toy Story obviamente pues por peso tiene una carga emocional mucho más grande que una película La infancia de recientemente muchas nueva. personas. La infancia Mi de infancia, ellas mi no es infancia. infancia. Me O sea, no es influyó. infancia. Mi infancia, por eso yo le decía que me dio cruda moral, pues porque no se sabían toda la producción que conllevó, tú lo sabes bien, ¿no, Dani? A ver, ¿qué conllevó la producción de Klaus? O sea, Es que Klaus es innovadora, bueno, no innovadora, pero No, digamos sí, que o sea, retoma- sí es una forma diferente de una película animada, o sea, porque al menos las películas animadas actuales, pues ya son mucho más, o sea, de computadora, ¿no? Computadora. O sea, neta, ya ¿Contexto? lo hacen ver como un poco más real, ¿no? Y esa película nada que ver. O sea, si yo se la pusiera a mis hijos, dirían como esto que, o sea, porque ya está como en una forma muy sketch, ¿no? Ok, Justo. ahí va. Klaus es una película que innovó mucho pues en el mundo. Bueno, innovó, ahorita explico el por qué. Porque se retoma a todas las formas antiguas o pues, anteriores que se tenían para animar una película. En este caso, Sí. digamos que Klaus es la versión mejorada de lo que fue Disney en su comienzo. O sea, dibujar fotograma por fotograma. O sea, cuadrito por cuadrito, movimiento por movimiento. Cada Eso es movimiento Klaus. es un Pinocho, como dibujo Pinocho diferente. de Como Guillermo del Toro. Pinocho, No, de- Pinocho pero dibujado. de verdad. Bueno, ese es otro tema. Respetos Ese es para el tema, a ver, Pinocho, perdón, a ver. pero es que Uno a la bueno, vez. Entonces, Klaus, en cuestión cinematográfica, en cuestión también de cómo lo diseñaron, porque no solamente, bueno, a grosso modo, el proceso productivo de producción de una película al estilo Disney antiguo, o sea, sin nada de pues,
como Bueno, sí, animación 3D Mickey Mouse, digital. Minnie Mouse, todo Mickey Mouse, eso. todos esos seguían un proceso de primero, son prácticamente dibujar 3 veces lo mismo, cada cuadrito por cuadrito. Es la cuestión del sketch, lápiz y goma. Cuestión de el linear art, que es todas las líneas que hiciste, las pasas en limpio con un plumón o con alguna línea que Bocetos a limpio, bocetos a limpio, claro. o sea, ya hacerlo bien. Y la tercera, entintado, colores. O sea, son 3 veces Y que el todo fotograma. quede exactamente en Como las mismas debe. proporciones. Entonces, imagínense el trabajo. El trabajo que debe uno tener, o sea, en Klaus, no son 2 años, o sea, son mínimo unos 2.5, 3 para la 4. película. O sea, sí es un No, trabajar. Guillermo, bueno, ajá. Sí, mismo caso con de todo lo que es Mucho, el stop motion. Pero en mi opinión, disculpen que sea yo ruda, pero fue un robo el hecho de que los Óscares, por el simple hecho de que pese más la opinión pública y los sentimientos de la gente, le hayan dado el gane a Toy Story, que tampoco desmerito Toy Story, es una muy buena película. Toy Story 4 es una muy buena película y viene de una muy buena franquicia. No, tiene y muy tiene buena su historia, mérito, y claro, tiene muy buena tiene historia, mérito. y también Pero pues es visualmente... que estamos de acuerdo que la academia siempre le ha dado más mérito a las grandes productoras. O sea, Disney, Eso iba a Pixar, DreamWorks. Pesa mucho la parte O sea, la de productora, dónde de dónde viene, viene, de dónde exactamente. viene. O sea, esa parte tiene un gran peso porque aquí tienes un punto muy importante, influye mucho la opinión pública. Aquí, o sea, sinceramente, Klaus, la película que mencionas, yo la vi hasta hace poco, hasta que, o sea, la encontré porque sí, o sea, no sé, no tuvo también la promoción que debía de tener sí, para eso la es gran otra película que es. Sí, por porque ejemplo, la vi, ahorita está Barbie. hermosa. O sea, Barbie yo lo vi hasta Barbie. con mi abuela. O sea, O sea, literalmente mi abuela sabía que era Barbie. De rosa, por favor. Justamente, De rosa. mi abuela se vistió de rosa para ver Barbie. O sea, yo Yo nada no que tenía ver. ropa rosa, ya me ven consiguiendo Sí, ropa no, rosa. yo- Claro, Acabas y todo. claro, claro. Claro, y es que yo siento que aquí involucran varias cosas. Uno, de dónde viene. Disney. O sea, Disney compitiendo con Klaus, que claramente, pues, no es tan promocionable. No sé si sería promocionable, dice promocionable. Entonces, pues siento que ahí influye mucho tanto la opinión pública como no saber apreciar el arte. Vuelvo al mismo punto, Justamente. arte contemporáneo. A ver, pero por ejemplo, siento que eso más que nada es en las películas. O sea, ahorita estamos hablando de la categoría de mejor película animada, ¿no? Pero a ver qué pasa con la música. La música en los Oscars, el soundtrack de las cosas. O sea, siento que ese no es un tema muy pelado y siento que sí le da mérito a las personas que sí se lo merecen. ¿Por qué? Porque no es un tema que la opinión pública está tan adentrado ahí, ¿no? O sea, justamente ahorita hablando de los Oscars, ¿no? O sea, porque dijera, pues, o sea, ya se va a mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor película, mejor director. Justamente, como la música, justamente en el cine, no es como una música No me muy los comercial, no es una música muy comercial, pues justamente creo que ahí sí se lleva el mérito, ¿no? Ahí sí se lleva el mérito a las personas que verdaderamente sí se lo merecen, ¿no? Los Óscares se ha convertido en una cuestión Pero todo, mucho... o sea, ya, Creo que es más no, a ver, técnica los que de VMAs, arte, los ¿sabes? MTV, o sea, todo eso Más ya de está viewers que de... No, ya se está basando realmente mucho en la opinión pública Por para que ejemplo, la gente siempre tenga como esa... aprobación. Ajá, como que la aprobación o sea, la academia, ¿no? De que, ok, sabes algo buenísimo, sabes algo, porque, o sea, imagínate que, como ahorita estaba diciendo Isa en Klaus, o sea, que ella no la vio hace poco, justamente, y ella pues vio Toy Story, es algo Ay, nuevo que cuando salió. salió. Justamente, ahí está el ejemplo de que nosotros de que, me encantó Toy Story. Ay, no inventes, adivina que está nominada al Oscar. Ay, no, pues que gane, debe de ganar sí o sí, porque no conozco el contexto de producción de las otras sí, películas. Pero justamente en otras categorías, otra vez vuelvo a la música, no se conoce mucho. Entonces por eso le dan mérito a las personas que sí se lo merecen. Como quiera que sean los Óscares, o sea, sí son premios, o sea, sí, que tengas en tu currículum que te ganaste En un tu Oscar, CV, en tu CV, es como de, o sea, que por gané un favor, Oscar. gané un Oscar. Gané. Contratado. Sí es importante, sin embargo, pues como cualquier cosa, ya lo habíamos mencionado, el arte es más difícil que sea apreciado que otras disciplinas. Por ejemplo, todo en este caso también los Oscars se ha convertido en una cuestión un poco como de marketing, en cuestión de, por ejemplo, Will Smith, que cacheteó al... Todos lo vimos, que cacheteó al presentador. No, memes, horrible. O sea, memes, Memes, pero- stickers, por todo. mayor. De todo. O sea, sí es una cuestión de que obviamente sí, también claro. ayuda, independientemente te doy el gane o te doy ese punto, de que tal vez ya no son tan fiables en algunas cosas,
porque pues como quiera que sea, todo necesita salseo para que pues siga teniendo la audiencia que normalmente pues tiene, pero pues también como quiera que sea es un premio. Y si es un premio que la gente valora y pues también las grandes empresas valoran, es porque también hay gente informada, hay grandes músicos, hay grandes cineastas, hay grandes directores que pues están como jurado. Claro, que a veces se les dé o no el gane a películas. Por ejemplo, o ahorita música Taylor que Swift y The Weeknd ya necesite. están parte de la academia. Justamente, que como quiera que sea, sí son pues gente que se ve que tiene una amplia experiencia, pero también, o sea, podemos decir de este punto específico de opinión pública y más como centralizado a los Oscars, sí influye la opinión pública, en Claro. algunas de las áreas más que en otras, pero también tienen su mérito. Justo. Eso podría yo decir. Muchas Sí, gracias. justo, yo también por ahí concluyo lo mismo. Es que ya, lo que iba a decir. Ya me lo robó. Sáquelo de mi historia porque me roban todo. O sea, ya. ¿No? A ver, pero justamente hablando de la opinión pública, ¿qué pasa con el arte en la parte de la perspectiva y mensaje y el cómo nuestra opinión cambia? O sea, verdaderamente, a ver, la pregunta aquí es de que si verdaderamente el arte crea un impacto en la sociedad o no. O sea, a ver, yo opino que sí. Y muchas de las personas que me siguen van a opinar que sí, ¿no? Porque tenemos como gustos por el mismo contenido, etcétera, Claro. etcétera. Pero hay gente que puede ser que no, porque justamente, pues, o sea, la ignorancia y todo eso, mucha gente puede considerar La Última Cena como una pintura. La Última Cena. O sea, como una pintura. Le diste en el clavo. Justamente ese es el tema. O sea, una pintura de que, pues, Mira. hay personas sentadas con Cristo, pero pues no me representan nada. O sea, no es algo que diga, wow, o sea, momento histórico. Justo, hablando del tema religioso, O sea, en el arte contemporáneo, o sea, ha sido utilizado tanto para la reinterpretación de la Sagrada Palabra, hasta la irónica crítica de la fe y las costumbres sociales que se dan. Y algo que acabas de mencionar, que es justo lo que iba a decir, La Última Cena. Para mí, que soy católica, es una obra hermosa. Representa uno de los momentos más importantes de Jesús. La última cena con sus 12 apóstoles, en los que él, pues sí, cena con ellos, es la última que tienen. Y por ejemplo, para mí que soy católica tiene un significado importantísimo. Pero un ejemplo, a lo mejor tú no eres católico, tú me dices lo que acabas de decir, ¿qué es eso? O sea, yo soy católico. Por eso, Un no, ejemplo. un ejemplo. Bueno, X persona, ¿no? Ajá, X persona. X persona, para no... No, a ver, pero un ejemplo, tú no eres católico, ¿va? Va. Porque si tú no eres católico, como, o sea, yo sí soy Se católico. perdió, dice mi cruz aquí. Y yo, mira, aquí Es tengo que mi cruz, yo tengo mi cruz acá. No. A lo que me refiero. Hablando del tema católico. Perdón, es que fue Perdón, aquí porque fue un equipo, fue alguien de mi equipo que estamos grabando. Pero se perdió Exacto, que sale Es que esta sesión fue improvisada. La última cena. Para mí es una obra hermosa. ¿Por qué? Ya mencioné las razones. Para X persona, para que no se haya aquí, que no es católica, personal. ve la obra y se queda. ¿Qué es eso? Claro. Están cenando, están comiendo, no sé qué están comiendo. Es la última cena. No sé qué significa. ¿Última cena de qué? Pues de Jesús. No, es que para mí, la verdad, no simboliza nada. Y obviamente, desde mi perspectiva, digo, no manches, o sea, ¿cómo no vas a saber la importancia de esta obra tan hermosa? Pero claramente para esta persona que no es católica, que no tiene las costumbres, las tradiciones que católicos tienen, que practican la religión católica, obviamente, pues se les hace una obra X, la neta, X. No la valoran como tendrán que valorarla. Y no criticamos, claro, o sea, no criticamos porque lo que acabo de mencionar, cada uno ve el arte de diferentes maneras según la perspectiva que tengan, las tradiciones, las creencias. Y yo creo que aquí en el arte lo más importante es que de acuerdo a lo que cada uno aprecie, saber cómo interpretarlo de forma correcta, saber cómo expresarlo, saber cómo vivirlo, porque el arte hay que vivirlo visualmente porque hay muchísimas formas en las que una sola obra se puede interpretar. Entonces, yo considero
que, por ejemplo, aquí en el tema religioso hay muchísimos tabús, hay muchísimos temas que después podemos hablar en otro podcast de eso, pero en cuestión de arte, en el tema católico, yo creo que cada uno le da una diferente interpretación, tanto a la Biblia... No, y no solamente el tema católico. O sea, en todos Bueno, los ahorita hablando del temas. tema religioso que Bueno, mencionó, claro. lo de la última cena, a eso voy. Pero sí, o sea, en general, no solo en el tema católico, o sea, en general en muchísimos temas, depende mucho de la perspectiva que le demos. Igual, inclusive depende del cómo nos sintamos en el momento. Si estamos tristes y vemos una obra, un cielo con estrellas y decimos, no manches, ya me deprimí más, ¿no? O sea, No, Deja tú justamente. eso, una canción que dedicas, la No, vuelves a justamente, escuchar, dices, Sí, pega. justamente, o sea, ahorita hablando de las imágenes religiosas, que justamente es el arte, o sea, cuando tenemos nosotros o sea, estamos pasando por un mal momento o algo así, tenemos de que una cruz o sea, a nuestro lado, o una tarjeta o algo así, una pintura de nuestra casa, estamos en la sala de nuestra casa y lo Sí, vemos, es- a mí en lo como que personal me llena. justamente, como que sientes, ¿no? Que alguien está como, o sea, como que te Sientes encomiendas la a presencia alguien, por así divina. Yo decirlo, lo llamo o así, algo presencia ¿no? divina. Y es que justamente, ahora sí que esto va más allá de lo visual. Aquí ya entra mucho la parte sentimental y, claro, o sea, la parte de vivir, sentir y visualizar de forma adecuada la obra. Y valorarla, sobre todo valorarla, porque el arte tiene que ser valorado para poder ser Sí, interpretado claro. y amado, porque el arte hay que amarlo, o sea, el arte hay que amarlo. En todo No, sentido aparte, de la sabes, palabra. algo siento que también el arte es una conexión con la historia, ¿no? O sea, creo que no ha habido época desprovista de las manifestaciones artísticas. O sea, jamás Claro. a través de la que podemos leer e investigar los entretejidos de la historia. O sea, no. O sea, es como una conexión, ¿no? O sea, siento que, o sea, por ejemplo, el teórico Jacob Burckhardt, él entendía el arte y las demás producciones humanas como un eslabón, como o sea, un eslabón de la historia cultural, ¿no? Entonces, sosteniendo eso, que el arte de cada periodo es la más com- completa expresión, no sé si me estoy dando a entender, es la más completa expresión del espíritu en el que se produce, ¿no? Imagínate el diario de Ana Frank. No, o sea, Uy. O sea, ahorita es o una sea, obra, es buenísimo. una obra literaria impresionante. Y simplemente son las experiencias, las vivencias contadas desde las palabras de una chica adolescente que vivió un conflicto como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Fuertísimo. O sea, y también te deja ver, ¿no? Lo interesante del lo pon en arte. tu galería. Róbate el Me voy a robar la Por obra de mi favor. galería y voy a ponerla ahí con derechos de autor para que no me demanden, claro está. Es broma. Es muy interesante esta parte, como tú dices, Manu, ver como la huella impresa a través de ya sea papel, óleo, tinta, lo que le quieras poner enfrente, música, lo que sea. Es muy interesante ver también cómo la gente pensaba, cómo se sentía pues en el momento que pasaban las cosas. Y también uno no solamente, porque por ejemplo, Segunda Guerra Mundial todos lo sabemos, más de 50,000 muertos. Más. O sea, no, pero 1000 veces, perdón, ahí se me Mil fue más o veces. menos el número, pero fueron millones Historia, y por millones. favor. Ya sé, una disculpa. No, pero ella es Bueno, crítica claro. de Gracias. cine. Historia para mí. O sea, Ya, también- ahí desprecian el, Ahí ya ven, ahí desprecian. desprecian el arte. No, Pero o sea, bueno. ella esto, pero... Una Gracias, escultura. Córtale, córtale. Julia. La cosa es que miles, millones de muertos. Uno ahorita ya lo ve en los libros de texto y dice, va, o sea, entiendo la parte teórica, entiendo lo de las armas, entiendo conflicto entre grandes potencias, entiendo toda esta cuestión, pero ya meterse a los pensamientos Sí. de una chica que bien pudimos haber sido nosotros, como ese A tipo su de edad. vivencias a su edad, o sea, sí es algo muy fuerte y evoca los sentimientos que pues hace de No, expresábamos. imagínate, o sea, tal cual ese libro, o sea, literal solo está impreso, o sea, son las mismas palabras de Ana Frank. O sea, estamos leyendo lo que vivió día a día. O sea, imagínense la impresión de decir, es que esto no es ficticio, o sea, es la realidad de lo que se vivía en ese momento. Y como dice Dani, imagínate vivir a, ¿qué edad tenía? ¿18 años menos? La verdad no menos, recuerdo. No, era una Era chamaquita una como de niña, era una 14, niña. 16, Más a mi no sé. favor. Imagínense
la sensación, los sentimientos que, o sea, y aparte, Dios mío, en medio de una guerra, escribir un diario, ¿no? O sea, yo pienso en sobrevivir. Y ella dijo, no, pues, como que ya sabía que su destino era morir. Y dijo, quiero Yo no plasmar lo creo lo que así. viví O sea, en bueno, un diario. no. Pues puede ser, yo no la conocí, claramente. Obviamente. La reconoció. Mira, yo tengo fotos con Pero- ella. Me reposteó la historia. Justo. No, a ver, pero siento que ella no estaba con más, o sea, como que, siento que era como una forma de, ay, pero casi me cae el micro. Casi Una me cae el disculpita. micro. Una disculpita. Aquí la detenemos. Sí, A no ver. te preocupes. Siento que más que nada era una forma como de, no sé por así decirlo, como escapar De su como realidad. realidad, ¿no? O sea, yo lo pudiese tomar así, ¿no? Una forma de esperanza también. También, justo una forma de esperanza, ¿no? Por ejemplo, a ver, hablando aquí de los 100 años, o sea, 100 años de soledad de Gabo Márquez, él básicamente estaba en su peor crisis. O sea, pero también, a ver, para contextualizar esto, o sea, quiero dar a entender que también la escritura, que también es una forma de arte, o sea, como que también todo eso, o sea, o sea, el arte puede también ser como un método para sobrellevar las cosas, ¿no? O sea, como para poder salir de una situación. A ver, ahora sí ya, Para motivarte, ¿no? llegando a lo de Gabriel García Márquez en su libro, él estaba en su peor crisis económica cuando empezó a crear 1965, su peor crisis. O sea, él empezó a escribir el libro de 100 años de soledad y justamente lo terminó, se encerró literalmente en su casa para poder escribirlo, ¿no? O sea, y cuando concluyó el libro y lo iba a ir a imprimir, literalmente le tuvo que pedir a su esposa, o sea, de que iba a imprimir de que nada más la mitad y de que también la otra mitad se tuvo que pedir a su esposa, o sea, a Mercedes, justamente, que él ha dicho que es una de sus mayores inspiraciones y uno de sus mayores porque es así súper cursi, pero súper romántico. Y la verdad es la verdad, ¿no? O sea, entonces, después de eso, ha sido uno de los libros más vendidos, o sea, 100 millones de ejemplares vendidos. Y actualmente sigue facturando, ¿no? Wow. O sea, justamente como a través de una necesidad y el gusto de escribir puedes trascender tanto en una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que la verdad... Reflejan sentimientos. Claro, entonces yo creo que desde nuestro punto de partida de todas estas conversaciones, que fue si el arte metía como ideas y si podía plasmar algo en las otras personas, creo que yo podría concluir con todo esto que sí. O sea, que sí 100%. Que sí representa una generación, que sí representa una cultura, que sí representa algo espiritual. El arte representa todo. El arte se ve manifestado en todo. Inclusive en el cómo nos expresamos, en el cómo hablamos, cómo miramos a las personas. Entonces, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo lo que puedo concluir es que el arte se vive, se siente, se piensa, se visualiza muchísimo. Y claro, o sea, el arte contemporáneo está visto de muchas maneras, se puede sentir de muchas formas, se le puede dar interpretación de muchas maneras, o sea, se les puede dar varias interpretaciones. Y aquí, lo vuelvo a resaltar, lo que lo he repetido muchas veces, lo importante es valorarlo, aprender a admirarlo y a sentirlo. Gracias, qué vales. Bueno, acá una pequeña cápsula informativa. Son de 50 a 60 millones de personas las de la Hasta Segunda Guerra investigó. Mundial. Es que no me voy a quedar así, una disculpa. Y pues ya concluyendo con el tema, el arte es un tema muy extenso, es un tema muy subjetivo, es un tema que pues evoca muchos sentimientos, tanto de la persona que lo crea como de la persona que lo recibe. Las tecnologías son algo que ya llegaron para quedarse. Y es mejor verlas como herramienta, como algo que pues, nos puede ahorrar mucho tiempo, mucho esfuerzo, también pues son herramientas. Depende mucho el uso que uno le dé, si positivo o negativo, que se deben aprender a regular, deben aprender a regularse porque intervienen mucho los derechos no solamente de los artistas, sino de las personas en general. Es algo muy importante. En cuanto a opinión pública,
existe. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y va a seguir existiendo siempre. El arte, lamentablemente, es muy propensa a la opinión pública. Pero nosotros, o sea, se hace acá la invitación también, lo que nosotros les queremos dejar en este podcast es que valoren un poco más, siempre tengan como la mirada abierta, las intenciones de que pues el arte es arte y a la gente le costó mucho trabajo y que no solo se dejen guiar por las emociones, también los invitamos como que busquen un poquito más de estas obras. Y los Óscares sí son buenos, no se crean, a pesar de que acá hubo como que un poco de hate, Me son encantan las buenos. conclusiones, muy contrarias, pero al final y al cabo Se abordan pueden lo unir, mismo. ajá. Se pueden entrelazar. Y pues el arte es un tema muy extenso, es un arte muy bonito, es interesante ver, o sea, 3 puntos de vista. Y pues no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. No, creo que nosotros, o sea, con lo que acabamos de decir, creo que ha sido más que suficiente. Obviamente pudimos haberlo abarcado mucho más, explayarlo Claro, el muchísimo arte más. es un tema Pero, pues la verdad, o sea, infinito. ahorita se va a extender muchísimo. Bueno, no infinito, el pero podcast. tiene muchas ramas para explorar. Claro, claro. Yo digo que nos demos unos Tiene aplausos, muchísimo. por favor, Sí, porque por favor, aplausos, estuvo aplausos. muy productivo este podcast. Pues bueno, la verdad, muchísimas gracias por estar Gracias aquí, por a ti por acompañarme. venir, Sé que esta invitación gracias. estuvo súper imprevista. Justo, Súper que, pero "Ey, ven a mi Esos podcast, por planes favor". son los mejores. Por Sí, favor. no, porque la verdad es un tema muy grato, ¿no? O sea, porque Muy aparte que lindo. estamos esparciendo información, que estamos dando información, también estamos recibiendo información de Vemos todos perspectivas nosotros. contrarias, Todos nosotros, ¿no? O sea, bastante. justamente en Empezamos y Cultura, la verdad fue algo súper grato compartir este tiempecito con Sí, ustedes. fue la verdad. muy lindo Muchísimas venir, gracias por la acompañarme. invitación. Fue Sí, una Fue un muchas tiempo gracias por muy ameno. acompañarme. Muchísimas gracias por acompañarme, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Y muchas gracias a todos los que nos están Gracias. escuchando, Muchas también se gracias. agradece. Por darse el tiempo de escuchar y de informarse sobre lo que es el arte contemporáneo. Claro que sí, pues muchas gracias, esperamos estén muy bien y pues hasta pronto. Cuídense mucho. Bye. Ya, acabamos. Borra. Se me borró. Híjole. No. Perdón, yo con mi hola. No se preocupe. No, ya 50 minutos de podcast. Si el profe no nos pone 10, lo mato. Sí estuvo bien la información. Güey, Sí. no dimos las reseñas. ¿Qué reseñas? No teníamos que decir de dónde venían las historias. No, ya lo ponemos al final. No, el editorial puede ser. No, ya. aparte o sea, en un podcast No no sacas seas una de estas. No, no dijo sacas directa eso. o indirectamente. Acabamos. Eso. No, a ver, pero yo siento- 48 minutos yo- hablando. Yo siento que debemos, o sea, que debo de dar otra intro porque no me gustó la intro que di. O sea, como que estuvo muy. Estuvo muy tiesa. Ah, muy Y ahorita que pesada, soltaste como que más, dala. más actitud. Ay, sigue grabando. Oye, pero ¿sabes qué? Sí, sigue grabando.